¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado especial, el doctor Fernando Takiguchi Álvarez, que nos va a hablar acerca de la remoción químico-mecánica como alternativa en odontopediatría. Me voy a permitir leer su currículum, una breve síntesis, si el maestro me lo permite. Él es cirujano dentista, egresado de la UNAM, especialista de odontopediatría, de igual forma por la misma casa de estudios. Realizó la especialidad de ortodoncia en AUMEI, cursó estudios de maestría en odontología en UNAM, asimismo estudios de curso de doctorado en ciencias odontológicas ahí mismo en UNAM. Es el presidente del Colegio Nacional de Odontología Infantil, AC, profesor de asignatura por oposición en la especialidad de odontopediatría de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Odontología UNAM, y coordinador de estudios de posgrado de odontología del IESID. Y bueno, es también mi maestro, un compañero de nuestro posgrado, y esta es una breve síntesis de su extenso currículum. Sin más por el momento, doctor, me permito saludarle y compartirle el micrófono. Ok, muchas gracias, doctor Darío. Muy buenas tardes, noches. Realmente es un gusto el poder estar aquí en este lugar, en este que ha sido también mi casa, que es el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, desde hace pues muchos años, ya no digo cuántos, porque si no nos empiezan a hacer la cuenta. Pero sí les puedo decir que durante muchos años el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas ha sido casa de muchos de nosotros y realmente me siento muy halagado de estar nuevamente aquí. Obviamente todo esto por la invitación de mi querido amigo, el maestro Miguel Ángel Fernández Villavicencio. Obviamente darle las gracias a las autoridades del colegio por esta invitación, al doctor Carlos Carmona, presidente del colegio, al doctor Ricardo Rey, ¿sí? Y a toda la gente que trabaja para el colegio en pro de la odontología mexicana. Entonces, muchísimas gracias. Y pues yo creo que vamos a empezar para con esta plática para no alargar demasiado esto. Bueno, les puedo platicar que cuando a mí me solicitaron esta plática, el título de la plática llanamente pues era la remoción químico-mecánica como alternativa en odontopediatría. Pero dadas las circunstancias y los hechos que se han estado generando en los últimos meses, pues les puedo decir que tuve que cambiar el nombre de la plática y agregarla, complementarla con algo más. Y eso ahorita vamos a verlo. Que es la remoción de caries dental, ¿sí? En tiempos del COVID-19. Realmente en estos últimos meses, como les decía, muchas cosas han cambiado en todos sentidos, en todos lados, en nuestra vida, y pues estamos desde hace mucho tiempo encerrados, guardándonos, cuidándonos, cuidándonos a nosotros y cuidando a toda la gente que existe o que está a nuestro alrededor. Y bajo ese contexto del cuidado que debemos de tener, pues como profesionales de la salud les puedo platicar y les puedo comentar que es un compromiso de nosotros el cuidar de nuestros pacientes. Y bajo estas circunstancias, aparte de todos los protocolos de bioseguridad que tenemos que seguir en la actualidad, ¿sí? Para poder regresar a esta nueva normalidad a trabajar, pues es parte de esto el cuidado que debemos de tener cuando realizamos remoción de caries dental, del tejido carioso. Les voy a... Este era un video, bueno, es un video
que no va a tener sonido. Les voy a platicar un poco de este video. O sea, y este video habla de las situaciones o de las circunstancias en las cuales nos encontramos el día de hoy. Obviamente este hecho de estar saludando a la gente, pues ya no es vigente. O sea, el estarnos limpiando, lavando las manos, el estarnos cuidando, pues es un hecho irrefutable que implica que tenemos que detener y tomar las medidas necesarias para evitar el contagio y la contaminación de este nuevo virus. Hace algún tiempo, o sea, nosotros podíamos ver, sí, cómo la gente pues disfrutaba de la vida. Por ejemplo, estas personas que usaban el vapeo, pues disfrutaban de hacerlo. Hoy en día está totalmente contraindicado todo esto porque, o sea, puede ser precursor, ¿sí? Puede ser precursor de ser susceptible a poder contagiarse y a poder padecer la enfermedad. Aquí vemos algunas tomas de lo que era nuestra anterior normalidad y en la actualidad, o sea, cómo tenemos que vivir con ellos, ¿sí? Entonces, todo esto que yo les estoy presentando ahorita, pues va con relación al contexto que nosotros estamos viviendo. Por ahí pedían, ¿sí? Alguna referencia que hablara sobre la importancia del uso del cubrebocas, ¿sí? Del uso del cubrebocas para evitar el contagio. Aquí tenemos una publicación que el doctor Guillermo Ortiz, porque hay que darle hay que darle el mérito que tiene, o sea, nos compartió en Facebook a muchos de sus amigos que estamos ahí, pues nos compartió y nosotros podemos ver que esta referencia que tenemos aquí, déjenme, tomo el señalador, sí, es una referencia como una editorial, como una opinión, ¿sí? Y vemos la fecha, es de 1918. Entonces, desde ese entonces ya había evidencia del contagio que puede existir a través de las salivas, de los vomites de la saliva, ¿sí? Para el contagio de cualquier otra enfermedad. Entonces, o sea, para hoy quien dice que no es necesario el cubrebocas, que no me lo voy a poner por diferentes circunstancias, pues yo les podría enviar esta publicación en donde desde hace más de un siglo existe la evidencia, y yo le agradezco a mi amigo el doctor Guillermo Ortiz de Querétaro, coordinador de la especialidad de odontopediatría de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues el que nos haya compartido esta evidencia, ¿sí? Porque pues creo que va a hacer que mucha gente recapacite en cuanto al uso del cubrebocas. Entonces, pues en la actualidad la información que tenemos, o sea, es muchísima, ¿sí? La información que nos están brindando es mucha con respecto a todo esto de la pandemia, de la bioseguridad. Entonces, déjenme ver porque como que se me está atorando esta situación. Perdón. Ok, ya. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿sí? Un estudio o estudios en donde es un estudio sobre los diferentes tipos de cubrebocas que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque han abundado los cubrebocas. Hasta hace algunos meses los cubrebocas, el costo era un costo bastante accesible. Hoy en día se cotizan por mucho y, o sea, es sumamente alto el costo de los diferentes cubrebocas. Entonces, o sea, estos estudios que nosotros vemos, o sea, son los que han estado abundando, ¿sí? Y nos han estado
llenando de información y que en algunos casos ha llegado a ser como hasta pues un tanto cuanto agresiva para la gente, y pues nosotros debemos de tomar en cuenta la información que tenga como evidencia científica y la información que no tiene precisamente una evidencia, aunque yo ahorita mencioné que tomé algo de Facebook, pero yo sé y conozco a la persona que lo publicó y sé que es como muy confiable la fuente de información, por eso es que yo lo llegué a tomar. Pero obviamente Facebook es ahorita el que nos actualiza en las noticias y en muchas otras cosas como son los cumpleaños o como nos comparte información, pues no es precisamente la fuente más fidedigna, ¿sí? Y más confiable para obtener información. Los diferentes protocolos de bioseguridad que debemos de tener, o sea, el manejo de los pacientes, de cómo tienen que ser, buscar información, por ejemplo, esta es la página de la Academia Americana, digo, de la Academia de la Asociación Americana, Dental Americana, ¿sí? La ADA, en donde existe un apartado sobre los diferentes protocolos que tenemos que llevar a cabo, entonces puede ser como una buena opción. Los diferentes estudios que, como les mencionaba, con respecto a lo que es los aerosoles y la propagación del virus, ¿sí? A través de los aerosoles que se generan en nuestra práctica diaria, pues es un punto que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esta va a ser una de las formas en donde nos podemos contagiar nosotros si no tomamos las precauciones necesarias y adecuadas. Por lo tanto, lo que nosotros generemos dentro del consultorio será responsabilidad de nosotros el cuidarlo. Aquí tenemos un video que seguramente muchos de ustedes lo han visto en alguna ocasión, y si no se los comparto. Es un video, no lo vamos a ver todo porque sí es un video un poco largo, pero, o sea, es un video en donde se llama Si la saliva fuera roja, ¿sí? Entonces, si la saliva fuera roja y nos dice o nos platica, o sea, cuál es el peligro de el contaminarnos, ¿sí? Entonces, aquí vemos, o sea, el trabajo de nosotros con ciertos cuidados. Obviamente, esta persona no tiene cubrebocas, pero vean ustedes, o sea, cómo se genera contaminación en todos los diferentes ámbitos cercanos. Vean, o sea, si no tenemos nosotros una protección, o sea, toda la contaminación que nosotros podemos tener en el consultorio y con nuestro asistente y con nuestro paciente. Entonces, este video fue, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, o sea, fue con el doctor Enrique Acosta Guío, y fue impactante el verlo y el ver cuál era la contaminación que se daba, ¿sí?, en el consultorio dental. También les puedo comentar que en la actualidad se han hecho estudios, y yo creo que muchos los hemos visto, acerca, por ejemplo, de la contaminación que se puede ejercer o generar en un restaurante, ¿sí?, en donde vemos así como todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos, ¿sí?, para poder tener cuidado? Bueno, pues esto es un video en donde, o sea, no es precisamente, no vamos a tratar este punto, sino con respecto a la eliminación del tejido carioso. Entonces vean, o sea, con la pieza de alta velocidad, el tejido que nosotros podemos eliminar, ¿sí? Y que fácilmente con la pieza de alta velocidad podemos generar una alta contaminación, ¿sí?, alrededor de todos nosotros. Aquí vemos en el consultorio, o sea, cuáles son todas las zonas, o sea, que se pueden contaminar, ¿sí?, tanto superficies,
paredes, el aire acondicionado, que si no tiene diferentes filtros especiales, pues resulta contraproducente utilizar este aire acondicionado. Entonces, aquí vemos todas las superficies y aquí a la derecha podemos ver el diferente tiempo que se genera el contacto o la permanencia del virus en contra de la superficie, ¿sí? Entonces, tenemos también dentro de toda esa información, ¿sí? O sea, nos habla de los diferentes, o sea, las empresas que están ofreciéndonos los diferentes servicios para desinfección y para ayudar, vendernos barreras de protección y cubrir toda esta parte que es importante para el consultorio dental. Entonces, esto es como una parte importante, relevante, ¿sí? Perdón. Vamos a... Ok. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Dentro de este contexto del cuidado que debemos de tener, por ejemplo, lo que podríamos llegar a hacer para tratar de cubrir o de, pues sí, de cubrir esta parte de la generación de aerosoles. Por ejemplo, esta tipo aspiradora, ¿sí? A través de la cual, o sea, se está generando una aspiración, ¿sí? De lo que sería los diferentes aerosoles que se generan a través del uso de la pieza de mano para que no volatilicen, sobre todo si nosotros no tenemos una eyección o una succión de alta capacidad. Entonces, en muchas ocasiones esta succión de alta capacidad no es suficiente para absorber a todos los aerosoles y se requiere de algún equipo especial para que se pueda poder eliminar todos los aerosoles que se están generando. Vean, aquí está la demostración de cuando no está prendido el equipo y cuando ya está prendido, o sea, cómo se puede o cómo se absorbe, o sea, todos esos aerosoles que se están generando. Entonces, como yo les decía, o sea, están saliendo una serie de equipos, ¿sí? Una serie de equipos dentro de la práctica dental, ¿sí? Que nos van a ayudar a tratar de cubrir esto. Entonces, por ejemplo, este es otro equipo que podemos tener, que es como una barrera de protección, ¿sí? Es una pantalla, ¿sí? Que nos va a ayudar a tratar de evitar que todo lo que se está generando, o sea, se esté esparciendo y ahí tenga contacto con nosotros. Entonces, estos diferentes equipos son los que nos van a ayudar a lo que es la eliminación de estos. Esta es otra estación de aspiración, ¿sí? En donde a través de la aspiración estamos eliminando los diferentes contaminantes que se generan con la pieza de mano de alta velocidad. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? Pues a que de alguna forma, o sea, nosotros vamos a tener que cambiar muchas cosas y ser más estrictos. Este es un meme que me encontré por ahí también, ¿sí? En donde, pues sí, nosotros los dentistas vamos a tener o deberíamos de tener como mucho cuidado con nuestros pacientes, aunque a veces nuestros pacientes no tengan precisamente el mismo cuidado. Entonces, esta situación de lo que es la eliminación o la remoción químico-mecánica está incluido dentro de esta tendencia actual desde hace algunos años, ¿sí? Que va o iba en contra de lo que el doctor G.B. Black nos enseñó durante mucho tiempo, durante más de 100 años,
en donde nos hablaba de extensión por prevención y de pisos planos y paredes paralelas, o sea, hacia el cambio totalmente contrario de todo esto, como sería la mínima intervención, ¿sí? Y esta mínima intervención o mínima invasión, o sea, consideramos que es una tendencia en odontopediatría. Probablemente sí en la actualidad sea, entre comillas, una tendencia. Más sin en cambio, yo creo que desde hace muchos años, nosotros en odontopediatría tratábamos como de ser muy conservadores en muchos casos, ¿sí? En los casos que nos permitían ser conservadores, o sea, tratábamos de llevar a cabo todo esto. ¿Por qué? Porque había o hay una condición o una circunstancia importante para todos nosotros, que es la conducta del paciente pediátrico, ¿sí? O sea, la conducta del paciente pediátrico que es como la razón de ser de todos nosotros. Por lo tanto, nosotros siempre hemos tratado de ser como muy conservadores y hoy en la actualidad, con esta tendencia, yo creo que debemos de llevarlo a cabo en la medida de lo posible. Por lo tanto, la odontología de mínima invasión, o sea, la tenemos que aplicar dentro de la odontología pediátrica. La odontología de mínima invasión no es algo como muy nuevo. O sea, si nosotros podemos ver la referencia de este artículo que dice el doctor Whitehouse, ¿sí? Bienvenido al mundo de la odontología mínimamente invasiva. O sea, si vemos la referencia, es un artículo que se publica en el año de 2006, o sea que lo tenemos publicado desde el año de 2006, más sin en cambio, este es como una de las referencias, pero podemos hablar como de muchas otras referencias en las cuales podemos encontrar, o sea, que la mínima invasión, o sea, tiene muchísimos más años. En esta referencia habla de definición de la mínima invasión como la disciplina que se basa en la evidencia y que trata a través de procedimientos de salvar tejido oral duro y suave, ¿sí? Con el propósito de mejorar la calidad de vida. Entonces, esta es una de las referencias que nosotros tenemos, ¿sí? Con respecto a la mínima invasión. Sabemos que la caries dental es la enfermedad que hemos padecido o que se ha presentado con nosotros desde tiempos inmemorables. Tiempos inmemorables, o sea, probablemente la caries dental nace con el ser humano, ¿sí? Y se desarrolla con el ser humano. Alguna de las tendencias de la Organización Mundial de la Salud para el año 2000 era generación cero caries, cosa que llevamos 20 años después y no ha sido posible. Tuve la oportunidad en el 2008 de viajar a Estados Unidos con una serie de líderes de opinión de la empresa Colgate, y en donde pudimos darnos cuenta que la caries dental, el comportamiento es muy similar en prácticamente todo el mundo, ¿sí? Estuvieron gentes como muy, muy importantes dentro de la parte de la caries, de la cariología, como es el doctor Nigel Peaks, como es la doctora Estefanía Martiñol, ¿sí? Una serie de personas, el doctor Tencate. Entonces, o sea, a la conclusión que se llegó y que llegó la Organización Mundial de la Salud es que la enfermedad no vamos a poderla detener. O sea, no la vamos a poder eliminar, erradicar. O sea, a la caries dental vamos a tener que llevarla y controlarla. Pues yo podría hablar que pues también esta caries dental, la enfermedad de caries dental, pues sería como una pandemia, ya que todo el mundo padece de caries dental o un porcentaje muy importante de pobladores del mundo, o sea, padecen caries dental. Entonces, así como el coronavirus va a ser un elemento importante,
¿sí? Pues para aprender a vivir con él, igual que otras enfermedades, las cuales hemos ido aprendiendo a vivir con ellas, como es el VIH, como es la hepatitis, como es la influenza, pues también la caries dental va a ser parte de la vida del ser humano. Entonces, lo que tendrá que hacerse es aprender a vivir con él. Este diagrama de lo que es la evolución natural de la enfermedad, o sea, nos habla de cómo nosotros tratábamos a la enfermedad en años anteriores a que se estuviera manejando toda esa parte de la mínima invasión, que sería en esta parte de este cuadrante, en donde a partir de una lesión en esmalte, o sea, y ya con lesiones en dentina y hasta en pulpa, era cuando empezábamos a atender al paciente. Más sin en cambio, en este punto que es la mancha blanca, o sea, no le hacíamos como mucho caso cuando, o sea, esta lesión, o sea, podría llegar a ser, entre comillas, reversible en algún sentido. Entonces, la odontología de mínima invasión, que decíamos que es un procedimiento a través del cual vamos a tratar de ser respetuoso de los tejidos duros y blandos, ¿sí? Como nos lo dijo el doctor Mount, que es este personaje, él nos habló del respeto que debíamos de tener por los tejidos. Y entonces tendríamos que hablar de la mínima invasión desde hace muchos años. Aquí vemos que en el Journal, ¿sí?, de mínima intervención del 2009 se proyecta o se promulga, más bien dicho, esto es el resultado de la sesión de la FDI del 18 de octubre de 2002 en Viena. O sea, estamos hablando que hace prácticamente 18 años, ¿sí? O sea, ya se hablaba de la mínima intervención con estos principios que es la modificación de la flora oral, la educación del paciente, la remineralización de lesiones no cavitadas, ¿sí? Entonces, estos eran como los principales puntos que teníamos y la intervención quirúrgica mínima, intervención quirúrgica en lesiones cavitadas. Entonces, ¿cómo es posible que en 2002 ya se hablaba de todo esto y hoy, 2020, o sea, todavía vemos y seguimos viendo muchas obturaciones, ¿sí?, en donde las lesiones de caries son tratadas de diferente manera. La cariología empieza a ponerse en boga, ¿sí?, como la disciplina que estudia la caries dental y comprende el estudio del diagnóstico, etiología, prevención y tratamiento de la misma. Entonces, esta es una definición, ¿sí?, simple y llana de lo que podría ser la cariología. Y en algún sentido, pues es básicamente la cariología es tratar de estudiar a la enfermedad de la caries dental en todos sus aspectos, de manera que conociendo a la enfermedad, ¿sí?, manejando a la enfermedad, nosotros podríamos encontrar soluciones para nuestros pacientes, ya que el hecho de obturar o de rehabilitar al paciente en las diferentes lesiones que llega a presentar el paciente en su boca, o sea, esto no es devolverle la salud al paciente, o sea, simplemente es detener el proceso de infección que tiene el paciente, pero, o sea, con el peligro de que se vuelva a reactivar, ¿sí?, la enfermedad si no cuidamos los diferentes factores de riesgo que presenta el paciente. Por lo tanto, el análisis de los factores de riesgo es sumamente importante para que nosotros podamos tomar decisiones clínicas. Y de esta forma nosotros tratemos o busquemos de devolverle la salud a nuestro paciente, que eso es lo que nuestro paciente busca con nosotros al acudir a la consulta dental. O sea, el paciente acude a la consulta dental para tratar de buscar salud, ¿sí? Y cosa de que nosotros
pues puedo decirlo con todo respeto para muchos colegas, o sea, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, pensamos, ¿sí?, que rehabilitando a los pacientes, que obturándoles las diferentes lesiones de caries, con eso es suficiente y con eso le estamos devolviendo salud, cuando esto es un hecho falso, son esas famosas fake news, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, tenemos que buscar la manera de realmente devolverle la salud a nuestro paciente. Ok. Entonces, la cariología, o sea, trata, ¿sí?, de rehabilitar al paciente a través del tratamiento, valga la redundancia, de lesiones incipientes, medianas y avanzadas. Dependiendo del tipo de lesiones que presente el paciente, pues va a ser el comportamiento que nosotros vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, es como el análisis de estos factores, en donde, recordando estos diagramas de los años 50 del doctor Keyes, ¿sí?, en donde nos habla de 3 elementos o de 3 factores locales que tienen que ver con la consulta, con el paciente, como es la presencia de placa bacteriana o biofilm, ¿sí?, un diente susceptible o un huésped susceptible y un medio ambiente o condiciones favorables, o sea, se puede llegar a dar un proceso de caries dental, ¿sí? No es precisamente como nosotros lo vemos aquí, o sea, de que se juntan estos 3 factores y por generación espontánea, o sea, se genera el proceso de caries. O sea, aquí hay un cuarto factor que el doctor Newbrum agregó y que el doctor Luis Walter Figueiredo, en un esquema que presenta en su libro con respecto al comportamiento de caries dental, es englobar todos estos factores en un cuarto factor, que es el tiempo. Se requiere de pasar cierto tiempo y que se conjuguen estos factores para que podamos nosotros tener un proceso de caries dental. La tendencia en la actualidad, ¿sí?, es tratar de controlar estos factores. Tratar de controlar la presencia del biofilm, tratar de fortalecer al huésped, ¿sí?, y tratar de buscar que el paciente tenga los menores factores en el medio ambiente de riesgo para que podamos tener como resultado la prevención de la enfermedad de la caries dental. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar a lograr, ¿sí?, el controlar a la enfermedad. Pero vuelvo a insistir, o sea, nosotros tenemos que conocer todo esto. O sea, tenemos que conocer a la enfermedad, cómo es su comportamiento, cuáles son sus factores etiológicos, cuáles son los diferentes factores de riesgo para que nosotros podamos saber por dónde vamos a atacar a la enfermedad. De otra manera, o sea, no podemos hacer las cosas como si esto fuera una receta de cocina. Hace muchos años el doctor Yasui de la Universidad de Meikai, ¿sí?, en Japón, o sea, vino a México y él nos enseñó precisamente esto. O sea, dentro de muchas enseñanzas que nos dejó en la parte de prevención, el doctor Yasui nos dijo que la prevención no es una receta de cocina, ¿sí? La prevención no la podemos aplicar nosotros como una receta de cocina. La prevención, o sea, se tiene que llevar a cabo de manera individualizada. O sea, nosotros tenemos que individualizar, ¿sí?, y analizar a cada uno de nuestros pacientes cuáles son sus necesidades, cuál es su condición, para que podamos tener éxito en la prevención de la caries dental, en la prevención, en el control y un poco en la erradicación o contención de la enfermedad. De otra manera, o sea, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr un resultado diferente. ¿Cuál es la premisa que nosotros llevábamos a cabo en esto, sí, o con esto? Pues es el que tratamos a las cavidades provocadas por la enfermedad o, sí, tratamos a la enfermedad que provoca las cavidades. Es una reflexión que nosotros tenemos que hacer.
porque durante muchos años, probablemente durante más de 100 años, o sea, nosotros nos abocamos o pensamos, como yo les había estado diciendo, pensamos que las cavidades, o sea, con erradicar las cavidades, con eso era suficiente para que nosotros erradicáramos a la enfermedad. Y eso no es cierto. Estuvimos engañados durante muchos años pensando que con esta medida de contención era suficiente, ¿sí? En la actualidad sabemos que a la caries dental tenemos que atacarla, visualizarla, analizarla como una enfermedad como tal, y de esta manera, con evidencias, o sea, tratar de controlar a esta pandemia que existe en nuestro mundo, ¿sí? Aquí vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video en donde, o sea, nosotros vemos, ¿sí? ¿Cuál era el tratamiento que nosotros le dábamos a una lesión de caries? Aquí vemos a una lesión de caries, ¿sí? Con esto, o sea, eran 4 líneas probablemente que teníamos, ¿sí? Y en donde, o sea, vemos la cavidad que estamos generando a través de esta situación, ¿no? O sea, todo esto, o sea, todo este tejido alrededor de estas líneas, o sea, se tuvo o se va a eliminar, ¿sí? Más aparte, por el tipo de material que utilizábamos, ¿sí? Por el tipo de material que utilizábamos, nosotros teníamos que hacer el diseño de una cavidad. ¿Para qué? Para que pudiera mantenerse el material. Hoy en día, con los avances, con los nuevos materiales, vean la cantidad impresionante de tejido que se tenía que eliminar, ¿sí? Para poder hacer una obturación. Y que, o sea, lo que nosotros hacíamos era la famosa extensión por prevención. Vean toda la cantidad de tejido que se está eliminando, o sea, es, o sea, como, pues como un asesinato todo esto, ¿sí? Entonces con esto viene a presentarse una alternativa que es el tratamiento TRA, que son las restauraciones atraumáticas, que a través de no tener, ¿sí? De no tener cuál es la historia de todo esto, bueno, pues que a través de no poder tener acceso a sistemas rotatorios, a través de instrumental manual, nosotros, nosotros hacíamos la eliminación de la caries dental. Perdón. Entonces, aquí vamos a ver, o sea, los diferentes materiales que se requieren, el instrumental, que son instrumentos únicamente de eliminación, o sea, instrumentos con los cuales se hace una eliminación manual del tejido, y con los nuevos materiales que tenemos a la mano, o sea, nosotros podemos llegar a realizar obturaciones, ya sea interinas, que llama la Academia Americana de Odontología Pediátrica, o sea, obturaciones interinas, que ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, pues es una medida de contención que se puede llevar a cabo cuando el diente está próximo a exfoliarse o cuando no hay la manera de hacer una buena obturación. Entonces, no tenemos las condiciones, no tenemos los factores favorables, y únicamente con retirar el tejido, ¿sí? El tejido infectado, o sea, el tejido reblandecido de esta manera, o sea, nosotros podemos hacer la remoción de la caries, ¿sí? Y bajo la filosofía de la dentina afectada y dentina infectada, o sea, nosotros podemos dejar la dentina afectada, ¿sí? Que no está, o sea, que no está contaminada precisamente al 100% con microorganismos, o sea, podemos dejar ese tejido y colocar alguna obturación
que nos ayude favorablemente a poder contener el avance, la progresión del proceso de caries. Entonces aquí vemos cómo podemos llevar a cabo la eliminación y podemos llevar a cabo una obturación interina que nos puede ayudar a mantener el proceso. Entonces, bajo estas condiciones, la odontología de mínima invasión tiene la posibilidad de hacer la remoción selectiva de dentina infectada. Nosotros podemos lograr, ¿sí?, determinar cuál es la dentina infectada y cuál es la dentina afectada. O sea, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones la experiencia no nos da a nosotros la oportunidad de poder distinguir esto. Entonces, nosotros podemos tener la posibilidad de determinar esto a través de tinciones o a través de herramientas e instrumentos que nos pueden ayudar a determinar cuál es la dentina afectada y cuál es la dentina infectada, ¿sí? Y de esta manera nosotros poder tomar tratamientos mucho más conservadores, únicamente respetando a la dentina afectada y eliminando a la dentina infectada. Y ahí es donde entra precisamente la remoción químico-mecánica de la caries dental, y que es esta parte en donde no necesitamos de instrumentos rotatorios para poder llevar a cabo la eliminación y con esto no tener una alta contaminación en la consulta dental. Entonces, estas son las posibilidades que nosotros tenemos, y en la actualidad tenemos diferentes alternativas comerciales. Aquí lo estoy manejando porque prácticamente todos se basan exactamente en lo mismo, que son enzimas, ¿sí?, que se utilizan para llevar a cabo la degradación del tejido infectado y la eliminación fácilmente de ello. Lo que es la marca Carisol, lo que es la marca Papacarie, ¿sí? Aquí probablemente antes de Carisol hubo un precursor de Carisol que se llamaba Caridex, ¿sí?, que era simplemente hipoclorito de sodio, fundamentalmente. Luego aparece Carisol, posteriormente aparece Papacarie, y actualmente tenemos en el mercado básicamente estos tres, con el tercero, el más reciente, que es el Brix 3000, ¿sí?, que es de la casa Dentsply, Sirona. Entonces, estos tres elementos, ¿sí?, hablando particularmente de Carisol, que es como el más antiguo y el que tiene mayores evidencias científicas, que Papacarie también ya tiene muchos estudios, pero el primero es Carisol. Fue diseñado y fue desarrollado en la Universidad de Gotemburgo, ¿sí?, en Suecia, ¿sí? Uno de los precursores, pues el doctor Douglas Brattal, ¿sí? Y en la actualidad nosotros podemos ver que hasta octubre del 2019, o sea, del año pasado, existían en PubMed, o sea, como un motor de búsqueda de información científica, hasta 186 resúmenes que respondían a la búsqueda con la palabra Carisol. Y dentro de esto, lo que había es 260 artículos enlistados cuando nosotros agregábamos la palabra químico-mecánico. Entonces, o sea, si ustedes ven, son muchos los estudios que se han hecho. Yo no tengo ningún compromiso con la casa comercial. O sea, hablo de estos productos y de este producto en particular porque es el que más evidencia tiene, ¿sí? Y que creo que cumple con muchos de los parámetros que son lo que nosotros requerimos. Entonces, o sea, nosotros podemos eliminar a través de, ya sea de instrumental manual, ¿sí?, o de instrumental rotatorio, el tejido que está infectado, y de esta manera nosotros ser muy respetuosos en la parte, ¿sí?, en la parte de la eliminación de este. Aquí, después de la aplicación de Carisol, ¿sí?, antes de la aplicación de algún ácido grabador, o sea, nosotros podemos ver que esta restauración se encuentra limpia, se encuentra libre, como para poder llevar a cabo la aplicación
de alguna obturación, ¿sí? Entonces, aquí vemos el diferente tejido. Estas son fibras de colágeno, tejido desorganizado, ¿sí? Y el tejido que ya se encuentra listo para poder llevar a cabo la aplicación de una obturación. Entonces, dice que Karisov, que cuando haya dientes con estructuras sanas, ¿sí? Cuando la biología es importante y cuando cuenta la calidad, ¿sí? Y el cuidado de nuestros pacientes, o sea, es cuando debemos de pensar en una remoción químico-mecánica. Entonces, aquí vamos a ver lo que es un video, ¿sí? Promocional de Karisol, en donde nosotros podemos percatarnos de cómo se lleva a cabo, o sea, la eliminación. Este es el kit, ¿sí? de Karisol, es la presentación comercial de Karisol, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, o sea, cómo podemos llevar a cabo nosotros esta parte. ¿Qué es Karisol? Bueno, como les decía, Karisol es un componente, dúo, en donde en la parte de un gel contiene aminoácidos, ¿sí? Cloruro de sodio, ¿sí? Metilcelulosa, agua, ¿sí? Hidróxido de calcio, ¿sí? De potasio. Entonces, nosotros encontramos aquí lo que es el líquido transparente, en donde podemos encontrar hipoclorito de sodio, ¿sí? Hipoclorito de sodio, y que en suma, o sea, esto va a generar cloraminas, que son las enzimas que van a eliminar el tejido carioso, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí en una vista oclusal de un diente afectado, o sea, vemos cómo se da la eliminación del tejido afectado, ¿sí? La colocación del Karisol. Aquí tenemos los instrumentos, porque Karisol ya se ha ido complementando, y tenemos la parte de instrumentos manuales a través de los cuales se puede hacer la fácil eliminación del tejido carioso. Esta es una modalidad, una versión en donde eran 2 jeringas, ¿sí? Que así como algunos tratamientos de blancamiento, se activaba una jeringa con otra, y de esta manera podíamos encontrar nosotros la mezcla y la colocación del medicamento en una superficie en donde, si nosotros utilizábamos algún instrumento, ¿sí? Que no estuviera como muy filoso, podríamos encontrar mucha resistencia a la eliminación del tejido. Cuando, si yo utilizo un instrumento filoso y a esto adicionalmente, o sea, tiene un tratamiento el tejido, pues es mucho más fácil removerlo de manera manual. Cosa que cuando nosotros no tenemos esta situación, o sea, nosotros ejercemos presión para hacer la eliminación, y esta presión se va a traducir en molestia en el paciente cuando hacemos la eliminación. Entonces, tiene como muchos beneficios. Aquí tenemos la versión de instrumentos rotatorios de baja velocidad, o sea, que nosotros podemos utilizar. Vemos aquí las cabezas de las fresas, que son muy respetuosas de la profundidad, que lo que van a cortar básicamente es hacia los lados, hacia las paredes, y no se van a profundizar por el diseño que tienen las diferentes fresas. Y esto va a ayudar a que sea como muy respetuoso de lo que es el tejido que tenemos que eliminar. Aquí nosotros vamos a encontrar que de preferencia tendremos que utilizar fresas de carburo, que sean fresas de preferencia nuevas para la eliminación del tejido, o en su defecto podemos utilizar estas fresas de polímero que encontramos en el mercado de la marca SS White, que es estas fresas de polímero o fresas inteligentes que tienen el coeficiente de desgaste similar al de la dentina sana, y que al contacto con la dentina sana
o sea, vamos a tener que estas presas se van a desgastar y no van a provocar ningún problema. Aquí tenemos un video, ¿sí? Aquí tenemos un video de cómo se utilizan estas fresas y que tratan de ser como muy, respetuosas del tejido, ¿sí? Sobre todo en caries profunda para tratar de evitar el tener que llegar a un tratamiento pulpar cuando el tejido puede ser respetado. Entonces, todos estos videos que yo les estoy presentando, ustedes los pueden encontrar en esta famosa plataforma de YouTube. Ahí todos estos videos los pueden encontrar para verlos con mayor comodidad. Entonces, el eliminar a través de colocar el medicamento y hacer una eliminación fácil del tejido, o sea, va a ser muy favorable, ¿sí? Y sobre todo en la parte de la odontología pediátrica, en donde nosotros podemos abordar sin tener necesidad de colocar un dique de hule, o sea, simplemente aislando de manera relativa con rollos de algodón, ¿sí? Colocar el medicamento, dejar que el medicamento actúe durante aproximadamente 2 minutos, ¿sí? Aquí podemos ver un diagrama en donde podemos ver la diferente situación que nosotros podemos encontrar con las diferentes formas o herramientas para eliminación de caries dental. Entonces, nosotros vemos aquí lo que podría ser la eliminación de tejido sano, la eliminación de dentina sana, ¿sí? La eliminación de esmalte con caries, ¿sí? Y de dentina con caries. Entonces, así es como nosotros vamos a llegar a aplicar el medicamento, tan fácil como esto, con un instrumento ya sea manual o rotatorio, podemos eliminarlo y dejar el tejido listo y limpio para que nosotros hagamos una buena obturación. Estos son los diferentes instrumentos manuales que nosotros podemos encontrar de la casa comercial que nos van a ayudar a la eliminación del tejido. Entonces aquí tenemos una lesión de caries, ¿sí? En donde se va a hacer la eliminación y esta es una imagen de cómo podría ser un diente que es tratado o eliminado el tejido de caries con un instrumento rotatorio de alta velocidad a cuando es tratado únicamente con, ya sea con instrumentos rotatorios, ¿sí? Ya sea presas inteligentes o presas del sistema de Carisol o instrumentos manuales, como es respetuoso del tejido. Y aquí podemos ver cómo encontraríamos fácilmente la cámara pulpar y aquí nosotros podemos encontrar cómo respetamos al tejido. Esta es una imagen microscópica de lo que sería la eliminación del tejido, ¿sí? Y bueno, lo que sería las diferentes fases en donde esto es un trabajo que me compartió una alumna que dirigimos este trabajo, en donde podemos ver, ¿sí? Lo que es el aislamiento, la colocación del medicamento y la remoción de caries, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poder observar, ¿sí? O sea, lo que es la lesión de caries, ¿sí? Lo que es la colocación del medicamento y la remoción con un instrumento rotatorio, una presa de baja velocidad y después, posteriormente a la eliminación y lo que sería ya visto el tejido con el tejido limpio, ¿sí? Sin otra cosa, sin utilizar pieza de mano de alta velocidad y ya colocada la obturación. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos diferentes estudios en donde nosotros podemos ver, cuáles son las evidencias que existen con respecto a todo esto y un caso clínico, ¿sí? También de otra alumna dirigido por un servidor, en donde colocamos el aislamiento, colocamos el medicamento, la remoción del tejido de caries, ¿sí?
Aquí está la remoción, limpia la cavidad y lista para poder aplicar la obturación. Aquí vemos todo el procedimiento, cómo se lleva a cabo. Es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento muy rápido, que en odontopediatría es muy importante la rapidez con la que nosotros trabajemos. ¿Por qué? O en bien de el control de la conducta de nuestro paciente pediátrico. Aquí vemos otro caso en donde tenemos una caries proximal, hacemos una pequeña separación con el wet jet, ¿sí? Hacemos la eliminación, colocamos el medicamento, hacemos la eliminación, ya que está limpia la cavidad, colocamos la obturación sin mayor problema. Aquí es otro diente, ¿sí? Tratado, y bueno. El segundo material que nosotros podemos utilizar es el famoso papacarie, ¿sí? Dice que el papacarie asocia las propiedades de la remoción químico-mecánica de las lesiones de caries a bajo costo o a bajo precio. Sí, realmente papacarie comparado con Carisol es mucho más económico, sí, pero los beneficios que tiene Carisol sobre papacarie en los estudios ha sido mucho más positivo el Carisol con respecto a papacarie, ¿sí? Que tiene su evidencia científica. Nosotros podemos ver que existen antecedentes desde 1975, ¿sí? Aquí aparece Carisol como precursor de esto. Carisol, las enzimas que utilizan son enzimas orgánicas. Papacarie utiliza lo que es la papaína, ¿sí? Dentro de su composición, lo que es la papaína que nosotros la encontramos en algunas frutas, ¿sí? Una enzima que encontramos en algunos frutos, que son cloraminas, como habíamos visto en Carisol, azul de toluidina, que es un colorante para que nosotros podamos distinguir, ¿sí? Algunos sales, algunos conservadores, un espesante, sobre todo para que sea en una condición de gel y no sea en una condición líquida que se pueda esparcir por la cavidad oral, y un vehículo, ¿sí? Que nos va a servir para poderlo llevar al lugar a donde vamos a utilizar. Entonces aquí hablamos de los componentes, que es una enzima proteolítica con propiedades bactericidas, desinfectantes y antiinflamatorias, ¿sí? Que actúa sobre el tejido necrótico, desorganizando las fibras de colágeno, las cloraminas que ablandan la dentina cariada, rompiendo los puentes de hidrógeno de la estructura del colágeno, y el azul de toluidina, que es para detectar la capa de dentina infectada. Entonces, aquí tenemos un pequeño video, ¿sí? De cómo es la colocación, que es prácticamente igual, ¿sí? Que de cómo nosotros trabajamos con Carisol, o sea, todos los productos son prácticamente iguales, o sea, también utilizan los mismos principios de acción, los mismos mecanismos de acción. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar a eliminar el tejido de caries con la tranquilidad y la comodidad de que no vamos a tener como demasiado problema en ese sentido. Entonces, el tercer producto que nosotros podemos encontrar en el mercado es Brix 3000, ¿sí? Que es, les decía que es de la casa Sirona, ¿sí? Dentsply Sirona. O sea, vemos el esquema de cómo se lleva a cabo la colocación y la remoción del tejido de caries, que como les decía es algo muy similar al de los otros dos anteriores. Aquí vemos unas fotografías que vienen en la página de Brix 3000 acerca de cómo, se tiene que utilizar el producto y de esta manera poder utilizarlo y hacer la remoción de caries. Aquí vemos un video del uso del producto, ¿sí? De cómo se llega a utilizar. Como les decía, es prácticamente igual, ¿sí? De cómo nosotros utilizamos los otros dos, se deja por 2 minutos, ¿sí? Y a través del cual nosotros podemos hacer la remoción del tejido de caries, ¿sí? Y de esta manera, o sea, poder tener la facilidad
de poder colocar una obturación ya sea interina o definitiva. Aquí tenemos otro video donde nosotros podemos ver, ¿sí? O sea, cómo se lleva a cabo el tratamiento, que vuelvo a insistir, es algo muy similar, ¿sí? Es una caries enoclusal en el diente 6.5, ¿sí? En donde nosotros podemos ver la extensión de la lesión, ¿sí? Y cómo nosotros podemos eliminar este tejido. Entonces, no tiene como mucho caso continuar viendo porque pues es prácticamente igual. Y como les decía, ustedes pueden encontrar este video en esta plataforma de videos de YouTube. ¿Sí? Entonces, entonces Brix 3000 es la tercera marca comercial que nosotros podemos encontrar de acción enzimática, ¿sí? A través de cloraminas y del reblandecimiento del tejido carioso, ¿sí? Para poder encontrar lo que es esta parte de la eliminación químico-mecánica de la caries dental. Y bueno, este era otro video, ¿sí? En donde nosotros podemos ver cómo se lleva a cabo. Estos son otros productos que también existen en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, este que se llama CariCare, ¿sí? Que también existe en el mercado. Con respecto a este no hay prácticamente ninguna evidencia científica, entonces se los pongo como para conocimiento general, pero no lo estoy recomendando precisamente porque no hay evidencia científica. Entonces, no dudo que pudiera llegar a ser bueno, pero habría que buscar hacer algún estudio o que se hicieran estudios comparativos, ¿sí? O estudios de trabajo. Muy probablemente la casa comercial tenga seguramente algún estudio que se ha de haber hecho para poder ver la efectividad y la eficacia de este producto. Y haciendo la revisión de la literatura me encontré también esto, sí, que es Carisol, sí, o Cariesol. Entonces, este es otro producto que me encontré por ahí por la literatura. También no hay como evidencia científica. Estuve haciendo búsquedas sobre esto y pues no encontré ninguna evidencia, ningún artículo. Y esto me lo encontré en eBay, sí, en la tienda en esta plataforma de ventas. Me encontré que es Caries Loot. Entonces, también igual, existe en el mercado. Ahí decía que habían vendido ya 50 piezas de este producto, pero que el vendedor lo había dejado de ofertar. Entonces, pues, la verdad, yo creo que la procedencia no es precisamente como muy confiable, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas de las referencias que les puedo compartir, ¿sí? Con respecto a esta pequeña presentación. Y bueno, yo creo que seguramente debe de haber preguntas, ¿sí? Entre la gente que nos está acompañando en Facebook. Así es que, pues, soy todo oídos para que nuestro moderador, el doctor César Darío, tenga a bien realizar las preguntas. Yo espero que no sean como muy difíciles, ¿no? Pero claro bueno. que sí, doctor. Muchas gracias por su presentación y voy a permitirme leer algunas preguntas que llegaron aquí. Dice Humberto Lucas, ¿se debe anestesiar para aplicar el producto? No, precisamente ese es uno de las ventajas, es uno de las situaciones favorables para nosotros, que no es necesario anestesiar. Entonces, como no es necesario anestesiar, de hecho, al reblandecer, la dentina se insensibiliza un poco y de esta forma nosotros podemos tener la confianza de, sin tener que ejercer mucha presión, poder remover el tejido. Cuando nosotros ejercemos presión sobre la dentina, ¿sí? Sobre la dentina sana, o sea, es cuando nosotros estamos generando un estímulo que se va a traducir en dolor.
Pero si nosotros, como si quitáramos restos de alimentos, o sea, si eliminamos el tejido de caries, la dentina infectada, pues no es necesario, no se hace necesario, salvo que presumamos que pudiéramos llegar a tener una comunicación al remover el tejido. Qué bueno que tocamos este punto, porque nosotros tenemos que estar como muy seguros de que cuando hagamos la remoción del tejido carioso, no vayamos a provocar una comunicación pulpar. Entonces, o sea, nosotros debemos de estar como muy seguros y utilizar, por ejemplo, alguna tinción o utilizar algún instrumento que nos ayude a determinar la profundidad de la caries y si es que pudiéramos llegar a tener contacto con el tejido pulpar. Si nosotros vamos a encontrarnos en esta situación, la remoción químico-mecánica no es precisamente la mejor alternativa para hacer la eliminación del tejido de caries. Entonces es cuando nosotros, o sea, está indicado cuando nosotros tenemos como un porcentaje muy alto de seguridad de que no vamos a tener problemas en este sentido. Pero no es necesario la aplicación de anestesia. Ok, doctor, muchas gracias. También dice Alberto Iván Chávez, la antitripsina, ¿cómo limita el efecto de la papaína en dentina contaminada? Bueno, esta enzima, o sea, puede llegar a provocar que no trabaje en perfectas condiciones el producto y entonces nos puede llegar a limitar esta condición. Entonces, es como una consideración que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros vamos a utilizar ya sea papacarie o carisol o Brix 3000, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. Una pregunta más. Dice la doctora Laura Palacios Ávila, ¿hay alguna evidencia de estos productos en dientes permanentes? Sí, claro, por supuesto. Hay muchas evidencias, tanto en dientes temporales como en dientes permanentes. Yo me aboqué a hacer la presentación básicamente en dientes temporales, pues porque es el área en el que nos desarrollamos nosotros. Pero sí hay evidencia científica del tratamiento, sobre todo en primeros molares permanentes, ¿sí? Más sin en cambio, por allí aparecían unos premolares, por ahí en YouTube hay alguna evidencia del tratamiento de segundos molares permanentes, entonces sí, y hay evidencia científica, ¿sí? Ok, doctor, muchas gracias. Una pregunta más. Dice Alberto Iván Chávez, diamino de plata, ¿cuándo lo utilizaría? Bueno, este es el fluoruro de amino de plata, ¿sí? Que bueno, es una de las modalidades, el fluoruro de amino de plata, que comercialmente se llama Saporal, ¿sí? O que también tenemos algunos otros nombres comerciales. Esto se utiliza para el arresto de caries. No es precisamente para remoción químico-mecánica. O sea, los objetivos son como un tanto cuanto diferentes. Estos productos que yo presenté ahorita es para la remoción químico-mecánica de caries dental. El fluoruro de amino de plata es con el objetivo de detener la progresión del proceso de caries, de que ya no haya una progresión o un avance de la caries dental y que de esta manera, o sea, nosotros podamos obtener, entre comillas, un efecto preventivo. Las modalidades para utilizar el fluoruro de amino de plata, o sea, ya son como muchas. También en los últimos años ha habido como mucha evidencia científica. Yo me recuerdo hace el año pasado, si no mal recuerdo, el doctor Adolfo Yamamoto en el Congreso de AMIC Dental, ¿sí? De la UNAM AMIC, hizo una presentación precisamente de fluoruro de amino de plata y cómo se ha retomado el uso de este producto, ¿sí? Con fines positivos, ¿sí? Para la detención del proceso de caries y que acompañado de nuevos productos como son los ionómeros, ¿sí? Los ionómeros de nueva generación, podemos lograr resultados
muy adecuados para nuestro paciente. Muchas gracias, doctor. Dice Antonio Sánchez Avilés, en el caso de que haga comunicación, ¿ese producto no genera necrosis pulpar? Sí, por supuesto que hay irritación, entonces por eso vuelvo a esta parte en donde nosotros debemos de tener un porcentaje de seguridad, ¿sí? De que no vamos a tener comunicación pulpar. Si nosotros presumimos que la profundidad de la caries es como muy importante, preferible hacer una remoción normal, ¿sí? No químico-mecánica, sino una remoción química, mecánica únicamente, por si se llegara a presentar la comunicación pulpar, ya sea que sea un diente temporal y que tengamos que hacer una pulpotomía, o si es un diente permanente, dependiendo del tamaño de la comunicación, ya sea que se pudiera hacer un recubrimiento directo o tener que llegar a lo que sería un tratamiento pulpar, de un trabajo biomecánico del diente. Muchas gracias, doctor. También dice Oscar Bravo, ¿las cucharillas de Carizón las venden por separado o vienen en un kit junto con el producto? Mi querido Oscar Bravo, si eres mi exalumno de Veracruz, muchos saludos, ¿sí? Un gusto que estés escuchando esta plática. Pues les puedo comentar que no vienen por separado, o sea, se vende el producto y por separado vienen el kit de cucharillas, de instrumentos manuales o lo que es los rotatorios, que en un momento dado nosotros podemos conseguir o con un motor de baja velocidad que tengamos, o sea, únicamente comprar lo que serían las fresas, ¿sí? Y de esta manera poder utilizar sin que hagamos una inversión demasiado alta. Ok, doctor. También pregunta Ruth Muciño, ¿se puede indicar una técnica que sea únicamente mecánica o se recomienda siempre que sea la químico-mecánica? No, como les mencionaba, nosotros podemos optar por una remoción únicamente mecánica o si tenemos las condiciones para hacer la remoción químico-mecánica, pues poder llevarla a cabo. Aprovecho que la pregunta es, si no me equivoco, y no hay un homónimo, es una alumna del curso propedéutico, entonces aprovecho para mandarle un saludo a todos los alumnos del curso propedéutico de la UNAM que se encuentran acompañándonos el día de hoy. ¿Sí? Ok, doctor. También hay una inquietud de Willy Hernández Montoya. Ajá. La doctora Angélica Sánchez, si usted conoce el producto CR Cleaner de Viarden. No, mi querido Willy, presidente o expresidente, no sé, de la Asociación de Jalapa, de la Academia de Jalapa, ¿sí? Mi querido Willy, no tengo como mucha referencia de esto. Viarden ha sido una casa comercial que se ha dedicado a desarrollar diferentes productos dentro del ámbito nacional, productos de buena calidad. Entonces, me abocaré a preguntar información para en una próxima ocasión, pues poderles brindar la información adecuada. Ok, doctor, continuamos. Dice Neila Cervantes, ¿hasta cuántas aplicaciones se recomienda hacer en dientes temporales? ¿Es igual el tiempo de aplicación en temporales que en permanentes? Sí, a pesar de que se supone que hay una estructura un poquito diferente entre el diente temporal y el diente permanente, pero esto sobre todo a nivel de esmalte, ¿sí? El tiempo de aplicación es de 2 minutos, ¿sí? Y nada más se utiliza por una sola ocasión, o sea, por una sola vez. O sea, con una sola vez, 2 minutos es suficiente para eliminar el tejido que se tiene que eliminar. Ok, doctor, y vamos a la última pregunta que se recibió de Jessy Fermoso. Dice, buenas noches, doctor, ¿hay alguna contraindicación o restricción para estas técnicas? No, realmente alguna contraindicación o restricción, pues no, yo no pensaría que hubiera como ninguna, ¿sí? Probablemente la restricción pudiera ser la habilidad del clínico, ¿sí? Pero de ahí en fuera creo que es un procedimiento como muy fácil, como muy rápido, o sea que precisamente por su
por la facilidad que nos brinda, por la rapidez que nos brinda, pues es prácticamente ideal para el trabajo del odontólogo pediátrico. Entonces, yo no vería como alguna contraindicación o restricción en ese sentido. Ok, doctor, pues a nombre de el auditorio, en nombre también del colegio y nombre propio, agradecemos por su valiosa presentación, esa disposición por compartir con nosotros y acercámonos a un tema tan interesante como es la remoción quimiomecánica en tiempos de pandemia, que bueno, esta se transformará y obviamente tomará un auge dadas las condiciones bajo las cuales regresaremos a trabajar en esta nueva normalidad. Muchas gracias a todos los asistentes y nuevamente, doctor, gracias a usted por su disposición y su valioso tiempo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias.